¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un clásico del tenis Nadal Djokovic, un poquito descafeinado por cómo llegan los dos en estado de forma, pero siempre es bueno y siempre es bonito verlos jugar en una pista de tenis. Así que vamos a comentar todos los detalles. Empezamos. Bueno, todos los que sabemos de tenis, bueno, ya conocíamos un poco cómo podía ir el partido. Hay muchos comentaristas y analistas de televisión sobre todo que intentaban igualar un poco las fuerzas para crear esa audiencia y ese ambiente, ¿no? Pero, en fin, eso es con la boca pequeña, todo el mundo sabía que las diferencias de ritmo y de estado de forma eran muy grandes, ¿no? Y aparte, Nadal también viene un poco tocado físicamente de partidos atrás y ha saltado la pista y ha dado un mensaje a todos esos haters diciendo que cuando salió el sorteo, uy, ya no sé qué, no va a jugar el single, tal, es un cobarde, no sé qué, bueno, un montón de lindezas que le han dicho los haters a Nadal y le has callado la boquita, le ha cerrado la boca a Nadal. Porque bueno, Nadal ya tiene, como se suele decir, ya tiene el culo pelado de estas batallas, de estas rivalidades, ¿no? Y él ha dicho, bueno, sí, estoy tocado, pero voy a jugar contra Fusovic y voy a jugar contra Djokovic porque me viene bien jugar este tipo de partidos para seguir cogiendo ritmo de competición, para coger confianza en los golpes y, y le viene fenomenal, ¿no? Y ahora a ver si tenemos suerte y sigue avanzando en el dobles y le va a venir fenomenal para lo que viene, ¿no? En cuanto al partido, ven, ya lo asumimos. Yo esperaba un poco a Djokovic saliendo como una selección, a pegarle fuerte, a decirle nada, aquí estoy yo. Y yo creo que ha salido con bastante respeto, ¿eh? Con bolas peloteando, tal. Lo que pasa es que, claro, a Nadal le ha costado un poco entrar en pista porque no está acostumbrado a jugar en competición a este nivel y ha cometido errores. Y yo que hubiese puesto 3-0 con dobles arriba sin hacer mucha historia, vamos. Entonces, claro, darle esta ventaja a un jugador como Djokovic es, a partir de ahí ya, bueno, ya ha jugado Djokovic mucho más suelto, ya ha podido hacer sus golpes planos y le ha ido un poquito mejor, pero si se hubiera amarrado ahí la pista a Nadal, cuidado que Djokovic, ya os digo, estaba ahí con bastante respeto. El partido no ha tenido mucha historia, Nadal yo creo que a nivel de pierna se nota bastante, igual como los últimos partidos de Djokovic en Australia y en Wimbledon contra Sinner y Alcaraz, que se nota la velocidad de pierna y la intensidad de estos chicos con Djokovic, por muy bueno que sea. Y en esto más o menos ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, Djokovic está a una intensidad que no la tiene Nadal, ¿no? Nadal luego llega a un punto en el segundo set que también la ha roto Djokovic, ya se ha puesto 2-0 y tal, que yo creo que Nadal ha dicho, bueno, yo no me voy a forzar a bolas que no merecen la pena y voy a correr lo menos posible, vaya a ser que en alguna bola, pues, no sé, me vaya a hacer un poco de daño, vaya a poner en peligro el dobles. Y se ha encontrado que Djokovic se ha relajado, que Nadal ha hecho varios puntos buenos y del 4-0 al segundo set se ha puesto cuatro iguales y saque. Y claro, ahí ese ha sido el punto de break del 4-3, ese ha sido el mejor punto del partido. Y ahí se ha visto realmente un punto
esta rivalidad, ¿no? De Djokovic y Nadal, de esa igualdad, de esa lucha y del público gritando. Porque la verdad, no, el público ha estado frío porque es que no ha habido apenas partido, ¿no? Y luego con el 4 iguales y saque de Nadal, pues se ha notado los problemas que tiene Nadal con el saque. Porque claro, si no estás bien físicamente, si no tienes mucho ritmo y tienes un buen saque con el que puedas ganar puntos con el saque, pues eso te va permitiendo seguir dentro del partido, que el rival siga jugando presionado, que no juegue suelto a favor del resultado. Y claro, Nadal no tiene buen saque, entonces, bueno, le cuesta mucho ganar sus juegos con el saque. Y al rival, pues ya veis, Djokovic, cuando ha tenido problemas, pues también te da o un ace o un punto de saque y eso ayuda mucho, ¿no? Y te da mucha tranquilidad. Djokovic sabía que, que con el saque Nadal tenía muchísimas posibilidades de romper en cada saque, entonces dentro de lo que cabe estaba tranquilo. A Djokovic le ha pasado un poco en el 4-0 lo que a muchos rivales cuando juega contra él le ocurre, ¿no? Muchas veces que tiene una lesión Djokovic o se ve que está tocado y el rival empieza a ganar, tal, no sé qué, Djokovic no empieza a correr por las bolas, falla muchas bolas, tal. El otro rival baja un poquito la intensidad porque piensa que a lo mejor que está hecho o que tal. Y va avanzando el partido, van jugando bolas y va viendo que el rival empieza a correr, empieza a meter bolas, empieza a ganar puntos y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y cuando te quieres dar cuenta, amigo, estabas en lo alto y ahora estás otra vez en el pozo. Y ya volver otra vez arriba no es fácil, no es fácil. Y yo digo, a Djokovic le ha salvado un poco que Nadal no está fino y que él con su saque sí, pero se le podía haber complicado bastante el partido, un partido que, que tenía totalmente controlado, ¿no? Así que, bueno, así un poquito descafeinado. Yo creo que los dos se van con buen sabor de boca, creo. Yo creo que más Nadal que Djokovic, para donde vienen los dos, ¿sabes? Bueno, sabe que Nadal ha perdido y Djokovic sigue jugando, pero, pero para donde viene Nadal yo creo que es positivo, yo os digo, que lo tenía fácil para decir estoy tocado, no juego y me libro de una posible paliza de Djokovic, pero él no rehuye este tipo de batallas y han hablado con el equipo y han dicho, bueno, dentro de lo que cabe más o menos estoy bien, estoy tocadillo, pero más o menos estoy bien, voy a intentar hacer todo lo que pueda, que esto me va a servir para mi cuerpo y, oye, cada punto que le pueda hacer a Djokovic, pues va a ser bueno para mi confianza, ¿no? Porque en los partidos se nota cuando estás con confianza y cuando no. Y cuando te mueves rápido y cuando no. Ya habéis visto que Rafa en los primeros juegos del segundo set no se forzaba, no corría. Y luego cuando ya estaba un poquito el partido igualado, corría todas las bolas. Nunca es agradable perder contra tu máximo rival y más o menos fácil, pero yo creo que esto Rafa lo tenía asumido y yo creo que Djokovic también. O sea, sabía que, de hecho, le ha dicho Djokovic en las declaraciones post partido y ha dicho que sabe que Nadal no estaba en su mejor momento y que se ha confiado un poco en el 4-0 y que se ha olvidado un poco de quién estaba enfrente y en la pista, ¿no? En fin, que Nadal siempre es Nadal y hay que ganar el último punto, que si no puedes tener problemas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Enhorabuena a Djokovic, enhorabuena a Nadal también, porque bueno, nos ha dado espectáculo en los últimos juegos y esperemos que gane el oro en dobles con Carlito. Y una cosita más antes de terminar, que Djokovic ha vuelto a hacer otro gestito de este
con el oído y tal, de quedarse mirando fijamente a unos espectadores. Y yo he visto allí el final cuando se iba a saludar con Nadal, que se le ha quedado mirando un espectador, el espectador ha hecho así, como diciendo, uy, no sé qué. En fin, un face to face ahí. Y que bueno, yo qué sé, yo creo que Djokovic tiene que estar un poco, no sé, fuera de estas polémicas, ¿no? En fin, que es un número uno, que es el mejor de la historia y yo creo que tiene que dar un poquito de mejor imagen y no, en fin, me parece ahí un poco niño chico, ¿no? Hombre, si es buena parte del estadio, como pasó en Wimbledon, pues sí, oye, le das un toque y le dices, mira, pero a dos o tres tontos que se ponen ahí a decirte cosas, yo creo que tú estás muy por encima de eso y no te tienes que bajar a ese nivel, ¿eh? Espero que tanto los fans de Djokovic como los fans de Nadal lo hayamos disfrutado, unos más y otros menos, pero bueno, todos sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? De dónde venía uno y de dónde venía otro. En fin, no voy a comentar más sobre el tema. Un abrazo a todos y nos vemos a ver qué es lo que pasó con Carlito y el dobles. Un abrazo, chao, 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 chao.